Bienvenidos a este episodio. Soy Santiago Usuga Gutiérrez y hoy quiero que conversemos sobre un tema que no solo ha estado en la agenda mediática reciente, sino que también nos obliga a detenernos un momento y pensar, porque ¿qué está pasando realmente dentro de las industrias que consumimos todos los días? Hoy vamos a hablar de las denuncias de acoso sexual laboral en Caracol Televisión. Es un caso que ha generado un impacto fuerte en la opinión pública colombiana, no solo por los hechos en sí, sino por la forma en que se hicieron visibles y por lo que eso dice de nuestra sociedad actual. Porque aquí no estamos hablando únicamente de un escándalo mediático, estamos hablando de estructuras, de silencios, de poder y también de cómo las tecnologías digitales están cambiando las reglas del juego. Entonces, para entenderlo mejor, para entender qué fue lo que pasó, hay que ubicarnos en el contexto. Entre marzo y abril de 2026, varias periodistas y trabajadoras empezaron a denunciar públicamente presuntos casos de acoso sexual dentro de Caracol Televisión. No fue una denuncia aislada ni un caso puntual. Fue más bien una acumulación de voces que poco a poco comenzaron a romper un silencio que llevaba tiempo sosteniéndose. A partir de esas denuncias, el Ministerio de Trabajo intervino y ordenó medidas inmediatas. La razón, pues se encontraron fallas importantes en los mecanismos de prevención y atención de este tipo de situaciones. Pero hay algo que en realidad es aún más delicado. Se evidenció un subregistro de casos. Y aquí está, esto es lo clave realmente, porque ese subregistro no es casual, está profundamente relacionado con el miedo a las represalias, con la desconfianza en los canales internos y con una cultura organizacional que en muchos casos termina protegiendo más la reputación institucional que a las personas. Entonces, frente a eso, Caracol activó protocolos internos y anunció investigaciones contra dos reconocidos periodistas y presentadores. Caracol también aseguró confidencialidad y acompañamiento a las víctimas. Entonces el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, ofreció disculpas públicas y anunció una investigación independiente liderada por Catalina Botero, con un enfoque de género y respeto a la dignidad humana. Hasta aquí podríamos pensar que estamos frente a un caso institucional más, pero lo que realmente lo convierte en un fenómeno relevante es otra cosa. Y es que este caso no empezó en una rueda de prensa, no empezó en un comunicado oficial, empezó en redes sociales. Las primeras denuncias se hicieron públicas en plataformas digitales, donde las víctimas decidieron contar sus experiencias directamente, sin intermediarios. Y lo que pasó después fue inmediato. El tema se viralizó. Plataformas como X, Facebook, amplificaron voces de una forma supremamente masiva. Los algoritmos hicieron lo suyo, identificaron contenido con alta interacción emocional, lo posicionaron, lo replicaron y en cuestión de horas, lo que era una conversación digital se convirtió en un debate nacional. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Quién construye hoy las narrativas públicas? Durante mucho tiempo, los grandes medios tenían el control de la agenda informativa, pero hoy vemos algo distinto. Las narrativas también se construyen desde abajo, desde las experiencias individuales, que se encuentran en lo digital, un espacio para hacerse visibles. En este caso, la narrativa no nació desde el poder institucional, sino desde la experiencia que cada una de esas personas vivió. Y eso lo cambia todo. Ahora bien, este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Hace parte de una transformación mucho más amplia que estamos viendo a nivel global. Vivimos en lo que algunos autores llaman una cultura algorítmica. Eso quiere decir un entorno donde los algoritmos no solo organizan la información,
sino que influyen directamente en lo que vemos, en lo que pensamos y en lo que consideramos relevante. En este caso, valga la redundancia, los casos de denuncia social tienen un comportamiento particular. Cuando logran conectar emocionalmente con las audiencias, tienden a escalar rápidamente. Y eso tiene un doble efecto. Por un lado es positivo, porque pues, permite visibilizar problemáticas que antes quedaban ocultas y permite que las víctimas encuentren apoyo, que se generen conversaciones necesarias y que pues, las instituciones se vean obligadas a responder. Pero por otro lado, también implica riesgos, porque la misma velocidad con la que se amplifica una denuncia puede dar lugar a juicios paralelos, a desinformación o a procesos mediáticos que no siempre respetan el debido proceso. Entonces, estamos frente a una tensión constante entre visibilizar, juzgar, entre amplificar y comprender. Aquí es donde entra algo que me parece clave, la reflexión ética, porque más allá de la tecnología, esto es un tema profundamente humano. ¿Cómo usamos estas herramientas? ¿Para qué las usamos? ¿Y con qué responsabilidad? La prospectiva estratégica, que básicamente es pensar en futuros posibles para tomar mejores decisiones en el presente, nos invita a no quedarnos solo en la reacción, sino a anticiparnos. En este caso, eso significa pensar en protocolos más sólidos dentro de las organizaciones, en mecanismos de denuncia más confiables, pero también en una cultura más consciente, una cultura donde entendamos que compartir información también implica responsabilidad, donde sepamos que detrás de cada tendencia hay personas reales, con historias reales. Al final lo que este caso nos deja no es solo una noticia, yo siento que es una pregunta abierta, una invitación a reflexionar sobre cómo se construyen hoy las verdades públicas, sobre el papel de los medios, sobre el poder de las plataformas digitales y yo creo que sobre todo sobre la necesidad de poner la dignidad humana en el centro de todo, porque pues la comunicación digital no es neutral, los algoritmos no son neutrales y las narrativas que consumimos todos los días claramente tampoco lo van a hacer. Para cerrar, me gustaría dejarte con esta idea. Las tecnologías que hoy amplifican las denuncias también pueden ser herramientas para transformar realidades, pero eso depende de cómo las usemos, de qué tan críticos seamos y de qué tan dispuestos estemos a escuchar. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a seguir cuestionando, a seguir observando y sobre todo a no dar nada por sentado en un mundo donde la información circula más rápido que nunca. Nos escuchamos en el próximo episodio.